Si existe algo que le preocupa a muchas personas es que se les caiga su casa, y todavía más cuando es un sismo. Y es que una zona sísmica no es algo que se deba de tomar a la ligera. Una zona sísmica puede ser muy peligrosa, sobre todo en el caso de México, que vivimos cerca de lo que se le conoce como el Anillo de Fuego, que es una zona de placas tectónicas que están chocando y que esas van generando sismos. Pues bien, es importante tomar en cuenta qué y cuáles son los principales errores de construcción que pueden ser mortales en sismos. Planos constructivos. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo. Y bueno, es que es bien importante revisar grietas en construcciones. Es vital, aunque las más peligrosas pues son las que tienen ángulos de 45 grados de forma diagonal. Cualquiera pues debe de ser revisada por ingenieros o estructuristas, personas que se dediquen a las estructuras, no cualquiera, porque hay muchos ingenieros que solamente se dedican a ser contratistas y del mismo modo arquitectos. Entonces tienen que ser personas que tengan especialidad en estructuras. Y es que es importante resolver problemáticas que surjan para evitar tragedias y fenómenos que no se pueden evitar. Entonces es importante siempre la planeación, y los diversos fenómenos naturales como los sismos pues no se pueden prevenir, eso es evidente. Sin embargo, sí estar preparados para enfrentarlos es parte de nuestra responsabilidad, y para disminuir los riesgos y evitar tragedias debemos asegurarnos que el lugar donde habitamos está en óptimas condiciones, por lo que es importante saber cuáles son los principales errores de construcción, saber cómo edificar cuando una construcción se encuentra en riesgo. Además, existe un Centro Nacional de Prevención de Desastres, que es el CENAPRED, en donde varios ingenieros explican que existen varias prácticas incorrectas que frecuentemente se encuentran, y bueno, pues la idea es de mejorar esas viviendas durante su construcción. Y es sustancial la diferencia entre una construcción que está hecha por un experto que calculó la geometría y la calidad de los materiales, que distribuyó bien los muros, y las que no lo tienen. Lamentablemente, el porcentaje de construcción informal que no tiene un diseño es la que tiene más problemas de colapsar, y eso es importante que se tenga. Siempre es importante tener un diseño de cómo va a ir la casa, de cómo van a estar establecidos diferentes elementos, cómo van las modulaciones, que es algo que siempre checamos ingenieros, arquitectos, cuando estamos diseñando la casa. Y el primer problema es que no hay un diseño existente, y existe la costumbre de que se contrata pues al maestro albañil por su experiencia, que construye pues de forma bien, puede hacer muros muy bonitos y todo, y hace construcciones competentes, pero no existe la certeza de qué pasará, no se sabe si será idónea. Otro es el material de baja calidad. Tal vez sea suficiente para una casa de un piso o de dos, pero ya, y es lo que yo siempre les digo, tengan cuidado ya cuando construyen más de 4 o 5 pisos, ya que corre un riesgo importante, sobre todo en zonas altamente sísmicas. Hay zonas, por ejemplo, aquí de la Riviera Maya, donde el suelo es rocoso, donde pues los cimientos son relativamente pequeños, pero donde los terrenos tienen muy poca capacidad de carga, tienen arcillas expansivas o son propensos a los sismos. Pues hay que tener mucho cuidado, porque siempre será importante la participación de un calculista que cheque las cantidades de cemento, de acero. Y bueno, pues hay laboratorios que llevan, por ejemplo, en el CENAPRED, tienen un laboratorio que lleva 28 años realizando análisis estructurales de materiales de construcción, mampostería, procedimientos de construcción, ladrillos y varillas de cemento, y varios de los estudios han logrado que se modifiquen los reglamentos de construcción de forma constante para actualizarlo con las constantes. Y hay mucha gente que le encanta su casa sin columnas, que tienen 8 metros de frente y quieren que no tengan una columna. Entonces no, chavos, pues hay que dejar si no a la mitad, hay que ir ajustando y hay que ir modulando. 5 metros todavía es un poquito más o menos, pero aún así necesitas ya traves grandes. Y en el 2004 pues se agregaron detalles del estudio, por ejemplo de mampostería. Por ejemplo, te puedes dar cuenta que se puede mejorar el refuerzo horizontal en hiladas de bloques, tabiques y ladrillos, en donde puedes colocar alambres o una escalerilla, y es fácil de hacer y es económico. Pueden ser aceros de 3 a 6 milímetros y caben en las juntas de mortero, y deben estar sujetos a los castillos, ya que cuando los castillos o ladrillos se fragmentan durante un sismo, estos alambres permiten mantener la estructura completa y fija. Esto también lo dicen ingenieros del CENAPRED. Aparte, otro tema es que muchas veces
se les ocurre hacer volados enormes a la calle y no es tan fácil. Es uno de los principales errores, que no solo implica por la violación de invadir la vía pública, sino el peso no tiene una base sólida o le dan bastante y no equilibran esas fuerzas. En los laboratorios del Senapred, estos ingenieros pues trabajan con gatos hidráulicos y grúas de alta tecnología pues que les permiten simular diversos tipos de construcciones, esto para saber hasta dónde aguantan un sismo o un huracán. Asimismo pues se alojan proyectos de maestría y doctorado en instituciones educativas como la UNAM, la UAM, etcétera. Y por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México o en el Pacífico, todo el Pacífico mexicano es muy propenso a sismos. El Atlántico, pues no hay una zona sísmica en el Atlántico, pero en el Pacífico sí, y el Caribe pues menos, es pura piedra, ¿no? Pero en la Ciudad de México, las construcciones de más de 80 metros está pidiendo un análisis especial, ya no nada más de el básico, sino que si vas a tener 80 metros, debes de tener un análisis especial que se recomienda en cualquier edificación, y esta sea diseñada y pues que sea supervisada también por un experto en sismos, ya que los ingenieros deben estar actualizados constantemente en este tema y se dan cursos de actualización en base a lo que se está descubriendo de manera continua en este organismo. Y es importante revisar pues prácticamente lo que es de ley, y todos nos piden revisar el reglamento de construcción vigente, ya que mucha gente piensa que sus casas antiguas son seguras porque aguantaron mucho tiempo, que no necesariamente, ya que las construcciones antiguas no tenían nuevos descubrimientos y fueron construidos bajo otros reglamentos. Otro tema también interesante es que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, en lo que vale el año se han detectado varios sismos de magnitud perceptible que tienen su origen en delegaciones como Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Tlalpan, Xochimilco, todas esas. Y sin embargo, los ingenieros consideran que es importante tomar en cuenta que los temblores no se magnifican ni ocurren porque haya sido un lago, sino que cuando han ocurrido es debido a fallas de las placas, no en el terreno blando. Los movimientos se originan en los estratos rocosos inferiores de varios cientos de metros, y no hay una correlación directa de la Ciudad de México haya sido un sitio de lago, sino el choque de las placas tectónicas, por lo que se provocan los sismos. Hasta cierto punto los sismos son normales y son muy imperceptibles. Eso lo opinan varios expertos. Hay veces que no se sienten, hay sismos que no se sienten, son de muy baja sensación. Entonces, por ejemplo, en el caso del sismo del 19 de septiembre del 85, que dejó 3,000 muertos, vino a cambiar a México tanto a nivel social para ver cómo están preparados para este tipo de tragedias. Lugares como Chile están súper preparados para este tipo de sistemas, porque a cada rato tiembla, y prácticamente pues los vino a priorizar en el estudio de ingenierías y por ende en las reglas de construcción. Y se ha aprendido no solo del sismo de México, sino de otros países en donde los estudiantes ya quieren estudiar esto, una ingeniería basada en esto, ¿no? Y los gobiernos dan apoyos para esta investigación. Es bien importante porque en el caso de México existe muy pocos ingenieros civiles. Es una de las carreras menos estudiadas porque les tienen miedo a las matemáticas. Me hubiera encantado ser ingeniero civil, pero pues ya a estudiar arquitectura, porque yo tenía la vocación de arquitecto desde hace mucho, pero sí conocí varios ingenieros de mi carrera que no pudieron entrar a ingeniería civil y se metieron de arquitectos. Entonces, pues chéquenlo nada más. Es importante seguir investigando, pues prácticamente qué sucede, porque ya después del 85 pasó un sismo del 2017, y esto, pues muchas personas que tienen la inquietud de estudiar ingeniería, pues les serviría bastante, o los que ya son ingenieros, que traten de especializarse en este tipo de estructuras y no se quieran ser contratistas nada más. Y eso va para unos chavos que me han contactado, porque eso, sobre todo si viven en el área de México, Distrito Federal, es muy bueno que los sigan checando y que puedan hacer consultoría. ¿Y cuáles son los causantes para que se protejan? Un investigador además concluye que es importante que revisemos constantemente nuestras viviendas si tienen grietas de preocupación, y se puede acudir a la alcaldía más cercana con Protección Civil para que se vayan a revisar hogares y se supervise. Si hay algún problema de vulnerabilidad, si existen grietas o hundimientos, es importante actuar de inmediato y reforzar las áreas, siempre supervisado por un ingeniero, y si son calculistas, sobre todo ahí, porque también hay ingenieros, hay muchas cosas. Se cree que porque estudiaste la carrera ya sabes mucho, y la verdad es que la carrera es una embarradita, no hay como tener experiencia. Entonces, ¿por qué? Porque la experiencia, tanto para calcular, tanto para diseñar, como arquitectos, muchos arquitectos no quieren hacer planos porque no tienen tanta experiencia, pero sí tienen experiencia siendo contratistas, y viceversa, hay de todo. La verdad es que esta carrera
todo lo que es la disciplina de la construcción está muy generalizada, y mucho depende de qué te especializas, qué vas haciendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de los ingenieros civiles, considero yo que es muy buena oportunidad que puedan hacer consultorías de estructuración, porque el mayor miedo, yo lo veo en este canal, es que se les caiga la casa. El segundo es, y lo veo en mis videos más exitosos, que se les pandee, y eso es porque no lo hicieron bien, no calcularon, no checaron, no hubo una asesoría de un ingeniero, y sobre todo en zonas donde son sísmicas hay que tener el triple de cuidado, porque está cañón. Los ingenieros son los que manejan, todos los que son estructuristas deben de manejar todo esto con mucho cuidado. Y bueno, por mi parte es todo, constructores. Espero que eso les haya hecho conciencia para ir realizando. Si también requieren algún proyecto arquitectónico de diseño, pues acá abajo les dejo mis datos. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias.